Hola a todos, bienvenidos a otro webinar. Este va a ser un webinar fantástico. No recuerdo si, bueno, ya estamos en junio, si hemos hecho 5, hemos hecho 6 en lo que llevamos de año. Muchas cosas van pasando en nuestra comunidad. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a todos los que ya estáis en línea. Estoy viendo que hay 38 o 40 personas ahora mismo. Y bueno, ya sabéis que este webinar va de rap, por lo cual voy a cantar un rap. Vamos allá. Eh, Así pasa el rato, muevo tus datos, me siento un mago cuando lo hago, no seas un gilis, prueba mi iris. ¿Ah? Que no era rap, perdona, que era rack, lo siento mucho. Era rack con G de generativa, A de aumentada y R de basado en recuperación. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, aparte del RAG, vamos a hablar de base de datos vectorizadas o vectorización. ¿Y eso por qué es necesario? Pues bueno, una de las técnicas que hay para poder hacer consultas a LLMs, ¿no? Que sabéis que son modelos de Large Language Model, ¿no? Modelos de lenguaje, para poder utilizar tus datos sin necesidad de desarrollar todo el modelo, es crear un contexto con tu información, que es la que usas para hacer la pregunta al asistente, al LLM. Y para crear ese contexto necesitamos tener la información pues indexada, identificada, pues a nivel semántico y de alguna otra manera. Y para esto, por ejemplo, se utilizan bases de datos de vectores y también para otras cosas. Que nos lo va a explicar hoy en este webinar y lo va a hacer mucho mejor que mi rap. Lo va a hacer Alberto Fuentes desde Barcelona. Entonces, comentaros como siempre, la plataforma no sé si ha cambiado últimamente, yo me he encontrado algún cambio que otro, pero sabéis que se pueden mover las ventanas para que estéis cómodos y adaptarlo a vuestras necesidades. Saber también que se graba y en cuanto tengamos la grabación pues se pondrá en el YouTube, en nuestro canal de la comunidad de desarrolladores. Y bueno, ya os contaré luego al final alguna cosa más. Sabéis que tenéis una parte de QA, de pregunta, para que podáis enviar preguntas a Alberto, que yo se las haré llegar en el último momento, aunque Alberto también las podrá leer. Y también tenemos un chat, ¿vale? Entonces, adelante, Alberto. Yo creo que la introducción ha sido hecha y es tu turno, Alberto. Muchas gracias, David. Bueno, hoy hasta me he traído unas manitas para darte un aplauso porque este verdadero rap que has cantado por aquí hasta muy currado. Y nada, estoy muy contento de volver a los webinars y además con un tema que yo creo que es interesante y también divertido. Entonces, bueno, lo que os decía David, para los nuevos que lleguéis a la plataforma de los webinars y tal, recordad que las slides o el PowerPoint, digamos, lo vamos a tener en una ventanita y después pues iré compartiendo la pantalla. ¿Vale? Pues bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar de base de datos vectoriales y de cómo construir aplicaciones RAG, cómo construir aplicaciones que utilicen esta inteligencia artificial generativa, pero sobre tus datos, ¿vale? Básicamente, si esto fuese un restaurante, hoy voy a hablar de ingredientes pues para cocineros, ¿vale? Espero, hoy por lo menos mi intención es hablaros de los ingredientes que podéis utilizar para construir este tipo de aplicaciones y ver los distintos usos que le podéis dar para agregar este tipo de características a vuestras aplicaciones, ¿vale? Por un lado, las bases de datos de vectores, que son, para qué sirven y qué nos pueden proporcionar. Por otro lado, cuál es el esquema genérico y veremos un ejemplo de cómo se construyen estas aplicaciones RAG para aplicar esta inteligencia artificial generativa a nuestros datos. Y por último, bueno, hacemos alguna reflexión conjunta, ¿no? de cómo podemos incorporar esta tecnología realmente en nuestros sistemas de verdad, en los que están funcionando ahora mismo, ¿no? Y bueno, como siempre, voy a intentar que sea lo más práctico posible y recordar que va a estar todo publicado. Bueno, de hecho, está ya todo publicado en un repositorio GitHub, que no sé si tengo el link por aquí, os lo pongo, creo que este es el chat.
que va a ver todo el mundo. Vale, os lo pongo por ahí. De todas maneras, mi intención es que hoy sigáis el webinar tranquilamente y que después, con todo el tiempo del mundo, os lo podáis bajar, lo podáis hacer y que nos hagáis preguntas después en la comunidad. ¿Vale? Pues vamos a comenzar por la primera parte. Os voy a hablar de estas bases de datos vectoriales. ¿Qué nos aportan? Bueno, vamos a hablar primero de vectores y no quiero retrotraer a nadie a sus traumas de las clases de cálculo o de álgebra, ¿vale? Vamos a pensar en estos vectores como pues arrays multidimensionales, ¿vale? Con muchas dimensiones, o sea, números, muchas dimensiones de números que van a servir para representar algo, ¿vale? Entonces, estas bases de datos o las bases de datos que son capaces de trabajar con vectores, realmente lo que las caracteriza es que, por un lado, pueden almacenar de manera muy eficiente y escalable esta información, estos vectores, y tienen otra característica que es que pueden hacer unas búsquedas especiales con esos vectores, que es buscar los vectores que están cerca unos de otros, ¿vale? Los vectores que son similares, ¿vale? ¿Cuál es la gracia que tiene todo esto? Pues la gracia que tiene todo esto realmente viene porque hay modelos de inteligencia artificial que están especializados en coger objetos, que puede ser texto o pueden ser imágenes, y representarlas como un vector. ¿Vale? Entonces, he cogido prestado este gráfico tan chulo de Open Data Science, en el que, bueno, imaginaos un espacio vectorial y cada uno de estos puntos es uno de estos arrays, es uno de estos vectores que estamos hablando, en el que, pues, por ejemplo, podemos tener unas 300 dimensiones, unas 300 coordenadas, ¿vale? Y la gracia de todo esto es que los vectores que están cerca unos de otros, estos puntos que están cerca unos de otros, realmente van a tener conceptos similares, ¿vale? El significado va a ser similar. Es decir, aquí no vamos a estar hablando de la literalidad de la palabra o del texto, sino de lo que significa, del concepto que traslada, ¿vale? Y eso nos va a permitir hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, este es el concepto básico. Quedaos con que los vectores que están cerca unos de otros tienen conceptos muy similares, ¿no? Entonces, para los que no los conozcáis, hoy vamos a estar, pues, trabajando en los ejemplos que os he pasado en el GitHub y demás, con una plataforma de datos que se llama Iris, ¿vale? Iris tiene muchas funcionalidades, entre otras, es capaz de hacer persistencia de datos en diferentes modelos, modelo relacional, modelo con objetos, y ahora también tiene la funcionalidad de incorporar en la misma plataforma de datos la posibilidad de trabajar con vectores, ¿vale? Para lo que ya lo conozcáis, realmente se incorporan, pues, distintas funcionalidades nuevas que podéis aprovechar en diferentes lugares, pero yo creo que es muy interesante quedarnos con que a nivel de SQL vamos a poder utilizar operaciones para comparar dos vectores, uno con otro, y ver la distancia que tienen entre sí, ¿vale? Hay dos formas típicas de medir la distancia y la podemos utilizar. Entonces, en la práctica, realmente, ¿qué pinta nos tendrá esto? Pues tendremos, por un lado, la posibilidad de, desde SQL, crearnos una tabla, como la hemos hecho toda la vida, solo que especificar que una de las columnas tiene un tipo de datos que es un vector, ¿vale? A continuación podemos rellenarla con datos y también con datos para ese vector, con las coordenadas que nos haga falta. Y por último, y creo que lo más interesante, vamos a tener la posibilidad de hacer queries SQL, donde vamos a poder combinar criterios de filtro o de búsqueda convencionales que hagamos con un web de toda la vida, además con operaciones de distancia entre vectores, ¿no? Y esto, bueno, nos da bastante potencial. Y ahora, básicamente, lo que vamos a ver es un primer ejemplo con esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es haceros un ejemplo de esta primera parte, para que veáis cómo funcionan estas bases de datos o esta funcionalidad que va a tener Iris como plataforma de datos para los vectores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues os lo explico por aquí. Primero, en un diagrama, antes de meterme manos a la obra, ¿vale? Vamos a tener en el medio la plataforma de datos, Iris, que nos va a simplificar bastantes tareas. En este caso, vamos a almacenar tablas y algunas de estas columnas que tengamos en las tablas van a ser vectores, ¿no? ¿Qué información vamos a almacenar dentro? Bueno,
Pues aquí me traigo un conjunto de datos que he encontrado por internet en la página esta de Kaggle, que seguro que conocéis, y básicamente, como es jueves por la tarde, pues es un conjunto de datos de catas de vinos. En este caso están pues en inglés, pero bueno, si alguna vez habéis visto a alguien cómo habla en las catas de vinos, realmente se dicen muchas tonterías y son muy creativos, así que hay unos campos de descripción de textos larguísimos que están muy bien para probar estas características, ¿vale? Entonces vamos a cargar este conjunto de datos. A continuación, una vez tengamos el conjunto de datos cargado, que básicamente será la descripción y algunas características más, lo que nos faltará es generar esos vectores. Para generar los vectores voy a utilizar un modelo que voy a ejecutar en local. En local digo aquí en mi propia máquina y en este caso además en particular dentro de la plataforma Iris. Iris se puede extender de varias maneras. Una de ellas es instalando paquetes, pues, por ejemplo, de Python en este caso. Entonces, este es un modelo que está especializado en representar o en coger pues, pedazos de texto y representarlos como vectores. Me parece que son de unas 384 coordenadas, me parece que son, ¿vale? Haremos, cuando ya tengamos los vectores generados, una serie de búsquedas por SQL lo más básico posible, perfecto, y después os paso un ejemplo de una API que encapsula todo esto y que básicamente vamos a poder llamar desde Postman con algunos parámetros y obtendremos un resultado que ya está explotando este comportamiento, ¿vale? Pues voy a compartir la pantalla y nos ponemos, vamos a la obra, compartir pantalla, aquí, vale. Ok, estoy compartiendo la pantalla. Vale, bueno, os explico lo que tengo aquí en pantalla. Tengo a mano izquierda el repositorio este que os he pasado, el enlace, que básicamente aquí está muy detallado para que lo podáis seguir, todos los pasos que necesitáis, ¿vale? Y yo me voy a centrar en esta primera parte ahora mismo, que es justo este esquema que os acabo de escribir. Bueno, lo que os decía antes, es un conjunto de datos que realmente lo he descargado de Kaggle, ¿vale? Aquí, pues si alguien tiene curiosidad y se lo quiere bajar entero, pues aquí tiene los datos. Y os he dejado por aquí un par de versiones de esa información más recortada, más pequeñita, para que podamos jugar, ¿vale? Y, por ejemplo, pues este primer CSV tiene estas catas o estos análisis de estos vinos y tiene pues una pinta como esta, ¿vale? Tiene un identificador, el país, una descripción con lo que le ha parecido al que los ha probado, e igual información sobre la bodega o sobre la bodega de uvas y demás, ¿vale? Es bastante sencillo. Entonces, pues vamos a empezar por el principio. Realmente os he dicho que vamos a cargar los datos. Yo ya tengo el entorno andando y lo que voy a hacer es pues conectarme con un cliente de SQL, ¿vale? En este caso, podría utilizar el portal de administración que viene con el propio Iris, pero en este caso voy a utilizar el de Beaver, que es una herramienta que va bastante bien para conectarse a cualquier base de datos, ¿no? Entonces, bueno, os he ido poniendo por aquí paso a paso para que después lo podáis seguir sin ningún problema. Pero el primer paso es que nos creemos una tabla donde vamos a almacenar toda esta información, ¿vale? Fijaos que en el fondo es una sentencia SQL convencional, es un create table. La única consideración un poco especial es que una de las columnas tiene un tipo de datos que es un vector, ¿vale? Y yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Realmente voy a tener una columna que es la descripción, ¿vale? Y otra columna que he añadido, que es el vector que va a representar esa descripción, ¿vale? Bueno, de hecho, ya tengo la tabla creada y si ejecuto una query sobre la tabla, pues lo que tengo es una tabla perfectamente vacía. Entonces, el segundo paso se trata de cargar estos datos de prueba que os he dicho. Yo lo voy a hacer también por SQL. La plataforma Iris implementa SQL y además del SQL estándar una serie de extensiones que nos ahorran bastante trabajo. Una de ellas es esta de aquí, que nos permite cargar información desde ficheros y seleccionar, bueno, los distintos mapeos que tú quieras utilizar y demás. Total, que en una sentencia
pues nos permite hacer la carga, ¿vale? Entonces, pensad que lo que tenemos ahora es la información que está en el CSV, tengo identificador, descripción, todos los campos que os he enseñado antes, y tenemos una columna que de momento está vacía, que es este description vector, que es donde tenemos que almacenar los vectores que representan la descripción en forma de texto, ¿vale? Antes de ponernos a hacer eso, echamos un vistazo a qué tipo de información tenemos. Bueno, pues hay, sobre todo, vinos de Estados Unidos, de Francia, de Italia, España, Portugal, Argentina, Chile. Hay alguno por debajo de Chile, parece que sí. Okay. Vale, pues pensad entonces que lo que necesitamos ahora es ser capaces de cargar estos vectores aquí. En la siguiente versión de Iris me parece que ya vamos a tener la posibilidad de calcular estos vectores con el modelo que nosotros queramos directamente desde SQL. Pero en la versión que vais a poder probar ahora mismo, lo vamos a hacer a partir de un método, ¿vale? Y os he pasado por aquí la lógica que vamos a implementar. Entonces, para los que no conozcáis Iris, aquí tengo el Visual Studio Code y realmente aquí está. Lo que voy a hacer es conectarme a la plataforma de datos, a la que está por atrás. Pensad que Iris realmente, cuando tú creas una tabla, por ejemplo, por SQL, él te hace un mapeo automático de esa tabla a una vista de clase para que después tú puedas trabajar con objetos si quieres o si lo necesitas, ¿vale? Entonces, realmente, esto que hemos creado antes, esta tabla que llamé Webinar Data Web Reviews, tiene una visión que es una clase, ¿vale? Lo que voy a hacer es que, como es una clase, pues me la traigo aquí al Visual Studio Code y, bueno, si veis, pues tiene todas las propiedades que hemos definido, una serie de índices que se nos ha creado automáticamente y demás. Y yo lo que voy a hacer aquí es añadir este método, porque como es una clase, además de las propiedades, puede tener métodos, y voy a pegar por aquí este método que lo que va a hacer es básicamente llamar a este modelo, al AllMini LM L6V2, para que calcule estos vectores. Si tenéis curiosidad, os he dejado por aquí un enlace a información sobre este modelo, pero bueno, sí, creo que había un resumen por aquí. Exactamente. Es un modelo que está especializado en coger frases o párrafos y representarlos como un vector de 384 dimensiones, ¿vale? Bueno, tiene distintas características, hay muchos más modelos, pero bueno, yo creo que este es bastante sencillo para comenzar y lo podemos ejecutar todo en local, que yo creo que como un primer paso es bastante interesante, ¿vale? Pues acabo de añadir el método por aquí. Si tenéis curiosidad, a ver, el método lo que hace sencillamente es hacer un select, llamar a este modelo, obtener cuál es el embedding, que es el nombre que se le da cuando calculas el vector, ¿vale? Y coges ese vector que has calculado y hacemos un update sobre la tabla y lo ponemos en el description vector, ¿vale? Es bastante sencillo, no tiene nada de especial. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es llamar a este método que acabo de crear. Para eso me voy a abrir una sesión aquí de un web terminal. Web terminal es una sesión interactiva con Iris, con la plataforma de datos, y lo que voy a hacer aquí es llamar a este método que acabo de implementar, ¿vale? Probablemente me tarde un poquito al principio porque realmente lo que tendré que hacer es inicializarme el modelo, porque es la primera vez que lo estoy llamando dentro y lo estoy ejecutando ahora aquí mientras comparto, pero si le damos unos instantes, pues terminará, ¿vale? De hecho, os recuerdo que tenéis por aquí la definición de aquí está, del modelo. Creo que he perdido el ratón. Aquí está. Vale. Bueno, por aquí parece que ha terminado. Voy a cerrar la sesión porque ya no la voy a utilizar más. Y si me vuelvo a mi cliente SQL, que yo tenía por aquí, puedo representar, pues, por ejemplo, el description vector y el resto de columnas.
Voy a seleccionar esto de aquí y le damos a ejecutar. ¿Vale? Y pensar que aquí, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea lo más claro posible. Lo que hemos hecho ahora es que por cada línea de esta cata, pues básicamente este texto ahora está representado por este vector. ¿Vale? No vamos a entrar en cada uno de estos numeritos, pero es el resultado de este modelo. ¿Vale? Entonces, básicamente ahora ya tenemos todos los datos listos. ¿Okay? ¿Qué más? Pensad que lo que os dije antes de las funciones que incorpora Iris para hacer consultas, lo que tiene que hacer es comparar un vector con otro, ¿vale? Porque lo que nos va a medir es la distancia, cómo de cerca está un vector de otro, ¿no? Entonces, para eso, realmente me va a servir un segundo método que vamos a añadir aquí. Este segundo método, realmente lo voy a poner como si fuese un procedimiento almacenado que también podamos llamar por SQL, que lo que va a hacer es que cualquier texto que yo le pase, quiero que me retorne cuál es el vector que le corresponde, ¿vale? Entonces, de la misma forma que antes, voy a pegar por aquí el método. Esta anotación, simplemente para que os suene, es lo que hace que se pueda consumir como un procedimiento SQL, ¿vale? Y de vuelta a mi cliente SQL, lo que puedo hacer es probarlo. Ejecuto por aquí. Aquí, de nuevo, le damos un instante para que me ejecute el modelo en local por la primera vez y lo cargue. Y bueno. Entonces, lo que he hecho yo por aquí es llamar a este procedimiento almacenado, que es el que acabamos de crear, y le he dicho, oye, quiero que me calcules el vector que se corresponde con este texto. Sabores cítricos, ¿vale? Y me ha devuelto este vector, utilizando, no nos olvidemos, siempre el mismo modelo que antes, este All-Mini L6. Ok. Con todo listo y con la posibilidad de poder obtener los vectores de un texto arbitrario, lo que podemos hacer son queries como esta de aquí. Que vamos a pensar un momento qué es lo que hace esta query, que la puedo mandar a ejecutar y ahora lo comentamos. Pensad que la primera parte es una query perfectamente convencional, ¿vale? Es un top 5 con una serie de campos de la tabla con la que estamos trabajando, ¿vale? Además, le digo que quiero que me lo restrinja solamente a opiniones de vinos o catas de vinos que sean de España o de Francia, y además quiero que me lo ordene de tal manera que tenga, o sea, que me lo ordene descendentemente y que me muestre primero aquellos que tengan un vector de la descripción lo más cercano posible al concepto este de sabores cítricos, ¿vale? En el fondo estamos combinando aquí unos criterios de queries, digamos, convencionales con estas queries o con estas operaciones de búsquedas sobre distancias de vectores, ¿vale? Entonces, lo que nos está devolviendo por aquí es que vinos españoles o franceses que estén cargados en esa tabla y que en la nota de cata esta aparezca algún concepto similar o que se asemeje a sabores cítricos, pues nos aparecen estos de aquí, ¿vale? Sin verlos en detalle, a mí de entrada el albariño y el godello me cuadran, ¿vale? Y entonces, bueno, podéis ver por aquí, bueno, las distintas descripciones pues, que te ponga dentro, ¿vale? De hecho, este igual ni siquiera pone nada de cítrico, pero como aparece el grapefruit, el pomelo, debe ser, pues me lo saco por aquí, ¿vale? Y esto pues se podría probar pues con distintas opciones, ¿vale? Lo pongo en inglés porque realmente el conjunto de datos estaba en inglés, ¿vale? Pero pensad que aquí realmente no estamos haciendo una búsqueda literal sobre cómo o qué palabras exactamente se han escrito, sino sobre los conceptos, ¿vale? Porque ya los hemos vectorizado y podemos jugar con esos conceptos similares. Bueno, y podemos ir probando con distintas
con distintas formas por aquí. Os he dejado algunas cadenillas de prueba que he utilizado, ¿no? Os recuerdo que habíamos dicho antes que os iba, o sea, viendo el esquema de lo que íbamos a representar, hemos cargado los datos por SQL, hemos visto cómo se generan esos vectores con un modelo que estábamos ejecutando en local, y os voy a dejar ahora un ejemplo de una API que encapsula todo esto, ¿vale? La API está también en el repositorio, pero os la enseño por aquí. Bueno, básicamente es un servicio REST muy sencillo, se va a llevar barra similar, y lo que va a hacer es simplemente encapsular esta query que nosotros habíamos hecho. Creo que de hecho hago un top 3 y hago esta búsqueda también por el concepto que le llegue, y lo que hace es retornar eso después como un JSON que genera sobre la marcha con ese resultado. ¿Vale? Esto ya en principio lo tengo cargado en la plataforma, y os he pasado también en el repositorio un proyecto Postman ya configurado para que podáis hacer las búsquedas y la podáis llamar pues directamente también, y que lo podáis probar, ¿vale? Me parece que no sé si lo hubiera compilado. Vamos a ver qué hace. Esta primera, vale, sí, por aquí está. Bueno, aquí estamos haciendo algo parecido a lo que había hecho antes por SQL, con la única distinción que yo creo que estoy aquí sacando los 3 primeros registros en lugar de los 5 primeros, ¿vale? Y aquí, bueno, pues pensad que esto ahora lo podríais consumir desde cualquier otra aplicación que llame a este servicio, o desde algún frontend, o desde donde os haga falta, ¿vale? Pero más o menos un poco la idea de esta primera parte era presentaros estas funcionalidades de las bases de datos vectoriales, ¿vale? Y plantear este pequeño esquema inicial que ya digo, somos capaces de trabajar fundamentalmente pues en SQL y de combinar operaciones sobre vectores con operaciones convencionales que hemos podido hacer de toda la vida, pues con los wheres o con join de tablas o con lo que nos haga falta, ¿vale? Muy bien, pues voy a continuar con la segunda parte. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Creo que ahora he dejado de compartir pantalla. Ok, y voy a continuar con las slides, con la presentación. Así que si podéis tener a mano la ventanita esta de la presentación, mucho mejor. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasar a la segunda parte, que se trata de cómo, utilizando estos ingredientes que os he mencionado antes, estas bases de datos vectoriales, cómo podemos plantear el crear aplicaciones que utilicen inteligencia artificial generativa sobre nuestros propios datos, ¿vale? Este patrón o esta forma de construir aplicaciones que se llama RAG. Muy bien. Entonces, hoy que estamos hablando de ingredientes, vamos a hacer un pequeño repaso así muy informal sobre los diferentes sabores que nos podemos encontrar dentro de la IA y cómo vamos a llegar hasta esta parte de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Lo primero de todo, recordad que vamos a llamar inteligencia artificial a sistemas que van a ser capaces de realizar tareas que típicamente se necesitaba cierta inteligencia de un ser humano pues para hacerlo, como el reconocimiento de voz o el reconocimiento de textos o por si traduciendo texto en distintos idiomas. Todo nos suena más o menos ese tipo de sistema, ¿vale? El siguiente escalón que nos encontramos es el de Machine Learning o el aprendizaje automático, que digamos que una de las características básicas que tiene es la habilidad de aprender o entrenarse con una serie de datos y reconocer ciertos patrones que pasan por ahí, para que después cuando le llegue un dato nuevo diga, mire, pues esto se parecía con lo que me he entrenado y entonces creo que es esto otro. Típico ejemplo que tenemos por aquí, pues los filtros para saber si un correo es spam o no, y que todos hoy en día ya lo damos por sentado, ¿vale? Un pasito más allá de Machine Learning vamos a encontrar el Deep Learning.
o el aprendizaje profundo, si lo mencionamos pues en castellano, ¿vale? Aquí, de nuevo, para los que también seáis un poco viejos como yo y hayáis pasado muchas horas en la facultad haciendo redes neuronales con varias capas a mano, os acordaréis de esto. Digamos que aquí tiene estas redes pues, neuronales con muchas capas, y de ahí que se llame profundo. Tiene la capacidad de reconocer unos patrones bastante más complejos y sobre todo también de poder trabajar ya con más volúmenes de datos, ¿vale? Un ejemplo de esto típico que nos podemos encontrar es este reconocimiento de imágenes que podemos encontrar. Que le pongas una foto y te diga, pues esto es un perro o esta parte es una planta, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y de ahí, incluido en estos tipos de sistemas de aprendizaje profundo, encontramos los Large Language Models, ¿vale? O modelos que se han especializado, digamos, en generar lenguaje humano y en comprenderlo bastante bien, ¿vale? Tienen una gran capacidad de comprensión, se han entrenado sobre mucho texto, el lenguaje natural, con todas las ambigüedades que eso puede significar, y la verdad que funcionan bastante bien en este sentido, ¿vale? Y hacen muy bien tareas como pues hacer resúmenes, textos o contestar a preguntas con cierto razonamiento, entre comillas, ¿vale? Entonces, hemos hablado aquí de varios sistemas de estos y hemos acabado al final en estas LLMs, en estos Large Language Models, ¿vale? Vamos a considerar un par de cosas sobre estos Large Language Models. La primera es que se han entrenado con muchísima información, ¿vale? Mucha de esta información es de carácter público, lo que puedas encontrar por Internet, y después también han tenido una serie de fases en las que han intervenido ciertos humanos que han terminado de corregir o de alinear ese entrenamiento, ¿vale? Datos preparados, con problemas ya resueltos para que vea cómo tiene que resolverlos o con ciertas ediciones de esos resultados. Total, este entrenamiento se ha tenido que hacer sobre un hardware realmente monstruoso. Es hardware, muchos recursos de hardware para llevar a cabo estos entrenamientos. Y el resultado de todo ese proceso es una LLM, es un modelo que se puede ejecutar con un consumo de hardware ya más moderado, no tan grande, ¿vale? Por lo tanto, ya es más usable. Genial. Hemos dicho que además tienen esta cierta capacidad de comprensión del lenguaje natural y escriben bastante bien y son muy buenos conversadores. Pero hay una serie de peros por aquí. Lo primero es que realmente no se ha entrenado, o sea, se ha entrenado con toda esa información pública, pero realmente no se ha entrenado igual con nuestros datos, ¿vale? Con nuestros manuales, con nuestra documentación, con una guía clínica, con información que igual a nosotros nos interesaría para que la utilice para contestar a nuestras preguntas, ¿vale? Y además también tened en cuenta que como este proceso de entrenamiento realmente tiene una fecha de corte, ¿vale? Cuando se da por finalizado ese entrenamiento, cuando la máquina ya está entrenada, pues la fecha de corte que tenga, pues será lo que sea, ¿vale? Si, en este caso os ponía por aquí el ejemplo de GPT-4, la primera vez yo creo que era del enero del 2022. Y además, bueno, tienes otra serie de restricciones relacionadas con los tamaños de cuántos tokens o cuántos caracteres le puedes enviar, te puede responder, pero bueno, eso cada vez se va ampliando cada vez más. Entonces, con estos ingredientes, hemos hablado por un lado de las LLMs, ya sabemos un poco los puntos fuertes, los puntos menos fuertes. Por otro lado, existen una serie de frameworks que están muy bien, ¿vale? Hay varios frameworks. Hoy os voy a pasar un ejemplo con LangChain, pero hay otros. Pues LlamaIndex también es muy conocido. Y básicamente estos frameworks lo que hacen es abstraerte de la LLM que tú quieras utilizar por debajo. Es un framework con el que tú te puedes desarrollar una aplicación. En este caso, pues los dos sirven para Python. Y además
ya te facilitan ciertos conceptos que vienen muy bien cuando estás trabajando con las LLMs, que es como, pues, por ejemplo, los prompts o las instrucciones que tú le vas a pasar a la... Pues el LLM tiene ciertas utilidades que vienen bastante bien, puedes encadenar ciertos procesos, distintas maneras para cargar información, interfaces con bases de datos orientadas a vectores, o incluso te puede facilitar modelar la memoria, por ejemplo, si te interesa hacer un chatbot, ¿vale? Pues que tengas la memoria del propio chat, el histórico del chat, digamos. Entonces, tenemos las LLMs, estos frameworks que nos permiten abstraernos de las LLM con las que estamos trabajando y nos facilitan crearnos una aplicación que las utilice. Y, por último, está esta forma de construir las aplicaciones que es el RAG, ¿vale? Retrieval Augmented Generation, que es lo que se fundamenta básicamente es, primero, agregamos nuestros propios documentos, nuestra propia información que queremos que lo tengas en cuenta para resolver algún problema, y a continuación le pasamos unas instrucciones a la LLM para aprovechar esa capacidad de razonamiento, entre comillas, que tiene, y esa capacidad de generar texto en lenguaje natural tan buena que tiene para contestar, ¿no? Y entonces aquí os podría decir, bueno, esto son varias fases, pues en lo que cargas el documento, lo cortas en pedacitos, lo vectorizas, luego coges la consulta, y me podríais poner una cara un poco rara, me podríais decir, hostia, vale, sí, te sigo, pero voy a intentar verlo con vosotros un poco más paso a paso, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en el caso de que mira, esto, por ejemplo, que me ha pasado a mí, que soy un poco melo para esto, queremos cambiar las escobillas de los limpias de nuestro coche, ¿vale? Y tenemos el manual del mantenimiento de nuestro coche. Entonces, el primer paso, si yo quiero construirme una aplicación RAG, un sistema que me facilite las respuestas y que me guíe, el primer paso es cargar nuestra información. En este caso, pues, por ejemplo, el manual del mantenimiento del coche, ¿vale? Lo vamos a partir en distintos pedacitos. ¿Y qué vamos a hacer con esos pedacitos? Pues básicamente, como vimos en la primera parte, vamos a calcular el vector que representa cada uno de estos pedacitos del texto de nuestro manual de mantenimiento. ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a tener un mogollón de vectores. Este mogollón de vectores, este conjunto de vectores, los vamos a almacenar dentro de una base de datos orientada a vectores, una base de datos con esa capacidad, y al final lo que nos quedará aquí es un espacio vectorial que representa toda esta información que nosotros hemos cargado dentro, ¿vale? Bien, hasta ahí es muy parecido, exactamente lo mismo que lo que hemos hecho antes. A continuación, vamos a tener algún tipo de interfaz, ya sea un servicio REST, una aplicación móvil, lo que me dé la gana, donde yo mismo le voy a preguntar, oye, ¿cómo cambio los limpias del coche? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? Le llegará la consulta en lenguaje natural. Y lo que vamos a hacer con esta consulta en lenguaje natural que nos ha hecho el usuario es también calcular el vector que representa esa consulta, ¿okay? ¿Qué pasa con este vector? Que también tendrá un lugar en este espacio vectorial que estamos representando dentro de la base de datos, ¿no? Y entonces aquí es donde entra en juego esta característica que os decía al principio también, esta búsqueda por similitud, buscar los vectores que están cerca de esto. Vamos a hacer una búsqueda por similitud de este vector que representaba la consulta, y dentro de cierta distancia, pues nos encontraremos los 5, los 20, los 30 vectores que están cerca de ese concepto que era la consulta, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con estos vectores que nos encontramos cerca? Pues los vamos a recuperar y los vamos a utilizar para construirnos un prompt, unas instrucciones que al final es lo que le vamos a pasar a la LLM, el ChatGPT de turno, ¿vale? ¿Qué significa esto de construirnos unas instrucciones? Pues podemos hacer algo tan sencillo como en las instrucciones, ¿eh? Esto así tal cual. Eres un asistente para ayudar a los usuarios a realizar tareas de mantenimiento en su coche. Y les tienes que responder de una forma clara, concisa y además muy amigable. Utiliza
solamente el siguiente contexto que te voy a pasar para responder a la siguiente cuestión que te hace el usuario, ¿vale? Y a continuación le pegamos el contexto y le pegamos cuál es la consulta, ¿vale? Entonces, digamos que todo esto nos sirve para generar unas instrucciones específicas que incluyen el contexto con el que queremos que la LLM al final resuelva la cuestión. Con las instrucciones listas, lo que vamos a hacer es invocar a la LLM de turno y vamos a obtener una respuesta. Esta respuesta, bueno, ya estos frameworks que os he mencionado antes, el LangChain o el LlamaIndex, nos facilitan muchas de estas tareas y también el parseado de esa respuesta para que la podamos aprovechar, ¿vale? Pero digamos que el esquema genérico más o menos es este, ¿okay? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para que tengáis estos ingredientes y veáis un poco cómo se plantea este tipo de sistema. Y lo mismo de antes. Os voy a enseñar, antes de meterme manos a la obra, os voy a enseñar un poco cuál es el diagrama, cuál es la idea que vamos a construir. De nuevo, aquí vamos a tener la plataforma de datos, vamos a tener a Iris en el medio, donde, igual que antes, lo vamos a utilizar para distintas cosas, entre otras, almacenar los vectores que vamos a necesitar. Entonces, el primer paso aquí es que yo lo que voy a hacer en este caso es, tengo un Jupyter, es una especie de notebook, es un sitio que yo lo utilizo mucho para probar los conceptos que quiero. Aquí os enseñaré paso a paso los distintos conceptos de cómo utilizo el LangChain para cargar un documento y, en este caso, qué documento vamos a cargar. Pues no es un manual de mantenimiento de un coche, sino es la página de la Wikipedia de Cervantes, ya que el webinar es en español, ¿vale? Entonces, vamos a cargar este documento, vamos a generar vectores y me preguntaréis, ¿con qué modelo vas a generar los vectores? Pues con el modelo de OpenAI que ya tiene para calcular sus propios vectores, ¿vale? Y después con LangChain vamos a continuar y vamos a hacer un sistema muy sencillito para que le hagamos una pregunta y haga todos estos pasos que os he explicado antes. Calcula cuál es el contexto, se hace un prompt, se hace unas instrucciones y las envía a OpenAI, ¿vale? Una vez que veamos que esto nos funciona en el Jupyter y demás, igual que antes, os pasaré un ejemplo de una API que encapsula todo esto y lo tiene todo ya abstraído para que se pueda llamar directamente desde un servicio REST que se puede consumir desde donde nos haga falta. ¿Okay? Entonces, igual que antes aquí, voy a compartir pantalla. Vamos a pasar por acá. Ok. Vale, estoy compartiendo pantalla. Entonces, cierro por aquí, minimizo y esto también de momento lo minimizo. Ok, estoy de vuelta en las instrucciones y os he dejado por aquí explicaciones en el README del repositorio lo más detallada que he podido para que sea más o menos sencillo verlo. ¿Ok? Y estamos aquí en el segundo caso, en el segundo ejemplo que vamos a manejar. Os recuerdo también, os he dicho que vamos a cargar la página de la Wikipedia de Cervantes. En este caso la tengo aquí en un texto, ¿vale? La había extraído y tal cual estaba en la Wikipedia. O sea, hay más formas de hacerlo, pero esto era bastante sencillito para poder probarlo. Pues es la página tal cual que aparece en la Wikipedia sobre Cervantes. Entonces, vámonos poco a poco por aquí. Estamos en este diagrama. Okay. Vale. Lo que os decía, lo primero que voy a hacer es abrir el Jupyter. ¿Vale? Este notebook en donde vamos a probar el concepto. Os he dejado por aquí un Jupyter también dentro del el repositorio. Está todo preparado para que lo puedas utilizar y en principio lo primero que pues voy a hacer es instalar todas estas dependencias, ¿vale?
algunos son viejos conocidos, seguro que si habéis hecho alguna cosa con Python relacionada con inteligencia artificial o similares, pues habéis encontrado paquetes como el Pandas o el OpenAI, y estos de LangChain ya son más específicos de este framework que os decía antes. Creo que lo tengo instalado, lo voy a volver a ejecutar, pero sí, ya estaba todo instalado. Ok, vale. Voy a ir poco a poco, contándoos más o menos lo que hago en cada uno de estos pasos, ¿vale? En este segundo paso, lo que hago realmente es cargar un fichero de entorno. En este fichero de entorno, lo único que tengo es una API key. ¿Y por qué tengo una API key? Porque si en el modelo en el ejemplo de antes, en el que hicimos con la base de datos, realmente estábamos haciendo la invocación dentro de la propia máquina, ahora lo que voy a hacer es llamar a OpenAI a través de una API key, porque es un servicio que está en la nube, en este caso. ¿Vale? Ok. Continúo. Aquí tengo una serie de imports que son los que voy a utilizar por aquí. ¿Vale? Algún import más opcional, no creo que esto me hiciera falta ahora, pero bueno. Y aquí ya empieza un poco la chicha. ¿Vale? Aquí vamos a cargar el texto que os he enseñado antes con la página de la Wikipedia de Cervantes. ¿Okay? Lo cargamos y me lo intenta hacer en distintos pedacitos, ¿vale? Cada uno con distintas longitudes. ¿Vale? Y lo que le voy a... Bueno, y esto es lo que os decía antes. Esta va a ser la función, es una función que viene con el SDK de OpenAI. Es que esto va a ser la función que va a utilizarse para calcular los vectores que representan cada uno de estos pedacitos. ¿Okay? Entonces, a continuación, me voy a abrir una conexión, voy a configurar una conexión con la plataforma de datos, con Iris, y de esta manera le voy a decir que quiero que me cree una nueva colección en Iris que se llame Wikicervantes, y le voy a pasar por aquí la función con la que calculo los vectores y cuáles son los documentos que tiene que calcular. Entonces, aquí. ¿Vale? Total, el resultado debería ser que que tenemos 86 documentos por aquí. De hecho, si yo me conecto a la base de datos, como lo tenía antes, lo tengo aquí también en formato SQL, y básicamente, fijaos que pues tengo todos los trocitos del documento, por ejemplo, este de aquí, representado por este vector de aquí. ¿Vale? Algo similar a lo que tenemos. Y además una columna de los metadatos para indicar de qué documento se ha cargado esto. Pero bueno, más o menos os hacéis a la idea de que realmente lo que tenemos es una tabla con una columna con el trocito del documento y otra columna con el vector que lo representa. ¿Okay? Voy a desconectar esto. Yo creo que no lo veo otra vez. No. Minimizo y vamos a continuar. Bien, ya tenemos almacenado en nuestro Iris, en nuestra plataforma, los trocitos de nuestra documentación y ya están vectorizados. Entonces, bueno, me voy a crear esta representación o esta conexión con la LLM, que está representado de esta forma. Y bueno, os he dejado esto, realmente aquí no me haría falta especificar esto, pero os lo he dejado porque me parece interesante, que es en LangChain tú le puedes especificar el esquema con el que quieres que te responda el LLM, el formato. ¿Vale? Esto está bien para luego poder parsear la respuesta y bueno, lo puedes complicar todo lo que te haga falta. ¿Vale? Y al final las instrucciones, que es lo que queremos crear finalmente, van a tener esta forma. Le voy a decir, oye, eres un ayudante, eres un copilot que hace las veces de un profesor de historia y tu misión es ayudar a los estudiantes a comprender de la mejor manera posible sus lecciones de historia. Con este contexto que te voy a pasar, tienes que
darme una respuesta pues, clara y comprensible que ayude a los estudiantes a pues, prepararse sus lecciones, ¿vale? Aquí van a venir el formato en el que quiero que me devuelva la respuesta, que es lo que hemos modelado antes, que básicamente será un JSON. Y aquí le pasaré el contexto, que determinemos que sea el que nos haga falta. Y, por último, la cuestión. Y además le añado por aquí debajo que no quiero que me utilicen ninguna otra información para que no se invente nada más. ¿Vale? De nuevo, esto, bueno, pues nos creamos el prompt, sustituimos las variables que nos haga falta y aquí esta última parte es en la que ya realmente se modela este sistema de preguntas y respuestas en las cuales le vamos a pasar la LLM que nos hemos creado. Le vamos a decir que para obtener los documentos, ese retriever sea la conexión que tenemos con Iris, con la plataforma de datos, y que queremos que nos traiga, pues, por ejemplo, los 20 documentos o los 20 trocitos de texto que veamos que están cercanos en esa búsqueda de similitud. Lo pongo para que sea verboso y que me pinte alguna traza. ¿Vale? Ejecuto y a continuación ya lo puedo llamar sencillamente, ¿vale? Aquí realmente, como lo tengo en modo traza, aquí puedo ver exactamente cuál es el prompt que hemos generado, que sigue con la pinta. Eres un copilot de un profesor de historia, bla, bla, es lo que hemos pues, comentado antes. Este es el formato en el que quiero que me dé la respuesta, es decir, un JSON con esta forma. Y quiero que utilice este contexto. Y aquí es donde tanto el LangChain, con las interfaces que tiene para base de datos de vectores, se conecta con la plataforma de datos con Iris, hace la búsqueda por similitud de los vectores que se corresponden con la consulta y nos los trae por aquí, ¿vale? Y este es el contexto que ha caído cerca, ¿vale? Entonces, con este contexto y me tiene que resolver esta cuestión. ¿Por qué pues, Cervantes es relevante? ¿Vale? Aquí ya tendríamos la respuesta realmente, pero la voy a parsear para que se vea un poco más clara. Y bueno, con esta información realmente lo que me ha dicho es que fue relevante por su capacidad para crear nuevos géneros literarios, la novela polifónica, bla, bla, bla. Realmente, igual cambiando el número de documentos que se le pasan, esos 20, si los hacemos 5, igual te puede cambiar ligeramente las respuestas, pero básicamente esta es la idea. Estos son los distintos pasos que nos hacen falta, ¿vale? Y de la misma forma que antes, os he dejado también una API que abstrae o que encapsula todo esto y que la podéis utilizar. Os la enseño por aquí muy rápidamente. Básicamente se trata de también un servicio REST muy sencillito que tiene un método que es el /QA que me llama aquí a este método que es el answer question, ¿vale? Este answer question al final lo resuelvo en Python y sigo exactamente los mismos pasos que os enseño por ahí, desde la carga de el fichero de entorno con el API key, los imports, la conexión con la base de datos, bueno, todo lo que me hace falta, hasta cómo creo mi prompt, mis instrucciones y finalmente cómo hago la petición y cómo parseo el resultado. ¿Vale? Creo que esto ya lo he incluido. También lo podríamos probar, ¿vale? De la misma forma, os lo he dejado también listo para que lo probéis en el Postman. Y aquí pues vamos a preguntarle otra cosa. Vamos a decirle que participó Cervantes en alguna batalla y le decimos que me busque los 20 documentos más relevantes para el contexto. Vale. Creo que esta primera vez primero tenía que inicializar. Vamos a darle un segundillo. Pero bueno, de la misma forma, con esta lógica que os he enseñado por detrás, pues por aquí me dice que sí, que Cervantes participó
En la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Si tuviésemos aquí a Luis Ángel, seguramente nos podría confirmar si la fecha está bien. Pero vamos a darla por buena. Y formando parte de la Armada Cristiana dirigida por don Juan de Astra. Bueno, perfecto. Bueno, suena bien, suena bien. Veremos. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla un segundo y voy a continuar con las slides, digo, para que estéis pendientes de las ventanitas, ¿vale? En resumen, lo que hemos hecho en esta segunda parte, básicamente, con Iris como la plataforma de datos en el centro, hemos probado desde Jupyter a probar este concepto, a ver qué tal funcionaba. Nos cargamos un documento, en este caso un TXT, con el contenido de la Wikipedia sobre Cervantes, generábamos esos vectores con este modelo que incluye pues OpenAI, y con todas estas facilidades que nos da el LangChain, nos creamos este prompt, sustituimos ciertas variables y demás, y nos podemos crear un sistema de preguntas y respuestas sobre esta información, una aplicación RAG, ¿no? Y después os he pasado un ejemplo que básicamente lo pone todo junto y que lo puedes explotar pues como API, pero lo podríamos hacer de cualquier otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplito, ¿vale? Hay muchos más ejemplos que los tenemos disponibles en el Open Exchange, porque además hace poco hubo un concurso relacionado precisamente con esto, con inteligencia artificial, y hay muchos ejemplos de este estilo, distintos casos de uso, y además muchos estuvieron bastante bien porque se hicieron aquí, en un hackathon que se celebró en la UPC, que vino gente de todas partes de Europa, entonces encontraréis bastante variedad en esas aplicaciones, ¿vale? Por si estas os fuesen, os supiesen a poco, ¿vale? Os paso otros dos casos de uso completamente distintos, ¿vale? Por un lado, un ejemplo que había hecho también nuestro compañero Luis Ángel, que está en la comunidad en español, que tiene que ver con búsqueda de vectores y reconocimiento facial, ¿vale? A él se le ocurrió que quién no querría saber cómo de parecido eres con algún líder de la Unión Soviética, que esto yo creo que es un dato que es importantísimo que todos lo tengamos claro. Y os paso otro ejemplo mío, también que es un planteamiento hecho sobre LangChain y con OpenAI, pero diferente a lo que hemos hecho ahora. Más que un posible chatbot, lo que hace es coger un conjunto de datos de recetas de un foro que se llama Reddit, donde todas las recetas, la gente subía las recetas pues en texto, en texto libre, y las describía como buenamente les parecía, ¿no? Y yo me proponía, digo, bueno, con esto pues igual soy capaz de analizar, oye, mira, dime si la receta es fácil, si no, qué tipo de cocináis, y sacar ciertos datos para después guardármelos en tablet y hacer un análisis sobre ciertas cosillas. Yo creo que son dos puntos de vista o dos casos de uso que son complementarios a lo que hemos visto hoy por aquí, ¿vale? Y nada, por finalizar, quería un poco comentar con vosotros esta reflexión en voz alta, ¿no? De cómo podemos hacer para aprovechar este tipo de tecnologías, de sistemas en nuestras aplicaciones, ¿vale? Yo creo que hay diferentes opciones. Seguramente, y lo tenía por aquí, seguramente una buena opción, yo creo que es partir de una plataforma de datos que te facilite un poco el poder lidiar con distintos orígenes de información que tengas, documentos o APIs o distintos sistemas, y en el medio pues trabajar con distintos modelos de datos, poder extenderlo con distintos pues, paquetes de Python, como hemos visto ahora, y poder adaptar esa información a los distintos consumos o usos que le vayas a dar, ¿vale? Y además, bueno, yo creo que estas plataformas como Iris, que si no lo habéis probado, os invito a que hagáis el webinar y que le deis pues una oportunidad para ver cómo va. Yo creo que está bien porque tampoco necesitas de entrada cambiarlos absolutamente todos, sino puedes empezar con un caso de uso particular, construir el sistema por ahí e ir incorporando lo que te haga falta, ¿vale? Y nada, por mi parte, solo recordaros que si queréis poner cualquier comentario desde el webinar,
sobre el rap que nos ha hecho David, con el que nos ha deleitado, o sobre cualquier otra cosa que se os ocurra, podéis escribiros un post en la comunidad de los desarrolladores y seguro que os contestamos y hacemos todo lo posible por ayudaros. Y nada, yo desde aquí voy a hacer el testigo a David, que lo veo que ya que está con su gorra para atrás. Así que... Hola, hola. Aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, una excelente presentación, muy didáctica, sinceramente muy ilustrativa. Creo que, bueno, además ha consumido el tiempo. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, todo bien, todo bien. Yo iba a hacer algún chiste con Luis Ángel y con los líderes de la Unión Soviética, pero me lo voy a guardar para el ámbito privado. No sé si tenemos alguna pregunta. Si no, pues por ahí había algo que me sonaba interesante, que era, bueno, si estamos manejando nuestros datos, a la hora de hacer el prompt, ¿esos datos son privados o estamos compartiendo datos con pues un proveedor externo tipo ChatGPT, etcétera? ¿Nos contestas, Alberto? Sí, claro. En este caso, realmente es como estás utilizando, o como estabas utilizando en el ejemplo, el sistema de OpenAI en el cloud. Claro, todo lo que le pases en el prompt, pues básicamente ChatGPT tendrá acceso sobre ello, ¿vale? Para eso hay distintas opciones. A ver, realmente hay LLMs que se pueden ejecutar pues el local. Hay varios proyectos sobre eso, pero también tienes la posibilidad de intentar anonimizar el contexto que tú pasas. Es decir, si tú en la documentación que tú vas a vectorizar la anonimizas, digamos que no pones ningún dato o que no quieras que salga fuera, pues nunca formará parte del contexto que tú vayas a enviar. Hay distintas opciones. O lo haces en privado 100%, si no quieres compartir nada, o intentas que ese contexto que tú vas a meter en el prompt sea lo más anónimo posible. Vale. Entendido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, efectivamente también podemos usar la base de datos de vectores para más cosas y no solamente para hacer preguntas-respuestas a un chatbot, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, por eso os pasaba también el ejemplo de Luis Ángel, que hacía un poco este reconocimiento con imágenes, y el otro ejemplo que os pasaba, que realmente no es un chatbot, sino es coger una información que tú tienes en lenguaje natural, que puede ser, en este caso es sacada de un foro, pero podría ser las cuestiones que tengas en un helpdesk o un histórico de pues un chat, y lo podrías analizar e intentar sacar ciertas conclusiones, analizarlo y ponerlo en forma de tablas relacionales que después explotes por otra parte. O sea, es como para sacar features o para sacar información que luego la puedas colocar pues, en columnas y explotarlas de la forma que nos interese. Pues genial, genial. Yo lo doy por finalizado, Alberto. Muchísimas gracias. Y solo nos queda despedirnos. Bueno, agradecerte una vez más tu intervención, maravilloso. Que además has dejado un material ahí muy bueno para que la gente pueda avanzar y hacer pruebas. A mí me quedó la duda de que el chatbot cuando le decías, usa este prompt, pero no uses nada más, que el te fuera a hacer caso, que se hiciera lo que le diera la gana. Siempre tendremos esa duda. Nunca se sabe, nunca se sabe. Aparte de esto, bueno, nada, despedirnos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. El siguiente evento en el que participaré será el Global Summit, que será en Estados Unidos ahora la semana que viene, y que alguna que otra sesión podréis ver en abierto. Os animo a que os conectéis en abierto para ver alguna sesión. Y si no, pues luego las grabaciones. Y nada más, como siempre digo, estamos 24 horas abiertos, 7 días a la semana, y encantados de promocionar la comunidad de desarrolladores de InterSystems, tanto en la web como en las redes sociales, como en YouTube, y cualquier cosa que queráis, ya sabéis, podéis escribir aquí abajo, ahí deberían de salir un prompt, mentira. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós, gracias.